10 de febrero de 2002. Ramón Arellano Félix camina entre la multitud del carnaval de Mazatlán, cazando a su mayor rival. En ese momento, su propio subordinado lo llama por su nombre. Él se gira. Las balas ya van en camino. Estas son las 12 ocasiones en las que capos del cártel y jefes de la mafia fueron asesinados por sus propios escoltas y sicarios. But he was ruthless. I can tell you firsthand that he didn't have a conscience. Everybody knew he'd kill you for just looking at him wrong. He was a stone cold killer. Durante casi 2 décadas, Ramón Arellano Félix fue el sicario más temido de México. Encabezó el brazo ejecutor del cártel de Tijuana junto a sus hermanos. El FBI lo incluyó en la lista de los 10 fugitivos más buscados en 1997 y luego, a principios de 2002, cometió un error, confió en el hombre equivocado. Para ese momento, el Chapo Guzmán se había fugado de una prisión mexicana y se había aliado con Ismael, el Mayo Zambada, para aniquilar a la organización Arellano Félix. Los dos líderes de Sinaloa acumulaban un largo historial de agravios, amigos asesinados, familiares ejecutados. Querían a Ramón muerto, así que buscaron dentro de su propio cártel. El hombre al que lograron voltear fue Carlos Tirado Lizárraga, uno de los subordinados de confianza de Ramón. Según la periodista Anabel Hernández, el cártel de Sinaloa secuestró a la hermana de Tirado para forzar su cooperación. Luego le vendieron una historia para que la escalara. El Mayo Zambada le dijo Tirado a su jefe, iba a asistir al carnaval de Mazatlán con solo 2 escoltas. Una oportunidad de tiro perfecta contra el hombre más poderoso de México. Ramón mordió el anzuelo. El 10 de febrero de 2002, él y su escolta personal, el Alhambra, se mezclaron entre la multitud del carnaval llevando pistolas y buscando a Zambada. Tirado caminaba junto a ellos. Se suponía que debía cubrir su huida. En su lugar, gritó el nombre de Ramón. Ramón se giró. 2 pistoleros de Sinaloa aparecieron por detrás. Los disparos fueron rápidos. Ramón y su escolta se desplomaron sobre la acera, entre los carros alegóricos del carnaval. Tenía 37 años. El gobierno mexicano encubrió toda la operación presentándola como un control de tráfico rutinario que salió mal. Afirmaron que un policía local le había disparado a Ramón después de que éste le disparara primero. Esa versión se mantuvo durante años. La verdad solo salió a la luz más tarde, a pedazos, a través de informantes y periodistas. El hermano del Mayo lo explicó años después. Mi hermano me dijo que el Chapo le iba a ayudar a matar a Ramón en Mazatlán, dijo. Tenía que hacerlo. Ramón era demasiado peligroso para dejarlo vivo. Menos de un mes después, el hermano de Ramón, Benjamín, fue arrestado. El cártel de Tijuana nunca se recuperó. He died on an empty stomach. And because it happened that way, the theory is the biggest mafia rub-out of the decade took place with considerable help from inside the dead mobster's family. And the godfather of the Gambino family, his appearance in court every day, and the preoccupation with his defense were bad for business. Experts say his associates may very well have decided Big Paul was more trouble than he was worth. 16 de diciembre de 1985, 5:30 de la tarde. Paul Castellano se detiene frente al Sparks Steakhouse en la calle 46 este de Manhattan, esperando una cena tranquila con sus tenientes. Aún no lo sabe, pero la reunión fue organizada por su propio capo regime para matarlo. Castellano era el jefe de la familia criminal Gambino. Había tomado el mando tras la muerte de Carlo Gambino en 1976. Dirigía la familia como un director ejecutivo, distribución de carne, construcción, transporte en camiones. Prohibió a sus soldados traficar con drogas bajo pena de muerte. Esa prohibición enfureció a un caporegime de Queens llamado John Gotti, cuya tripulación estaba profundamente metida en el negocio de la heroína. Gotti sabía que en el momento en que Castellano se enterara de la operación de droga, estaría muerto, así que decidió dar el primer golpe, pero necesitaba a alguien dentro del círculo íntimo de Castellano, y lo consiguió. El capo Frank De Sico, un hombre promovido y de plena confianza personal de Castellano, aceptó traicionarlo. De Sico organizó la reunión en el Sparks y le filtró a Gotti la hora, el lugar y la disposición de los asientos. Cuando Castellano bajó de su Lincoln negro en la calle 46, 4 tiradores con gabardinas y sombreros de piel rusos ya estaban esperando. Se llamaban Salvatore Scala, Vincent Artuso, Edward Lino y John Carneglia.
Abrieron fuego mientras Castellano y su subjefe y escolta, Thomas Bilotti, caminaban hacia la entrada del restaurante. Gotti y su número 2, Sammy Gravano, observaban desde un Lincoln estacionado al otro lado de la calle, coordinando todo el ataque por walkie-talkie. Castellano murió sobre el pavimento. Bilotti murió a su lado. La famosa fotografía de esa noche, el Big Paul, yaciendo junto a su coche, con los zapatos colgando del bordillo, se convirtió en la imagen más icónica de la historia de la mafia estadounidense. Gotti se convirtió en el jefe en cuestión de 2 semanas. La comisión, el consejo rector de las 5 familias, nunca aprobó el ataque. Y 5 meses después, Frank DeSico, el hombre de confianza que había vendido a Castellano, subió a su coche en Brooklyn. Una bomba de coche lo despedazó en plena calle. Gotti fue finalmente condenado por ordenar el asesinato de Castellano. Murió en una prisión federal en 2002. Estas fotografías y esta tarjeta de cadactilar son la prueba que tienen las autoridades para confirmar que Wilber Alirio Varela, alias Jabón, jefe del cartel del Norte del Valle, sí fue asesinado el pasado 30 de enero en un exclusivo complejo turístico de Mérida, en Venezuela. Wilber Varela fue el último gran capo de la cocaína colombiana, exsargento de policía que se pasó al otro bando. Tomó el control del cártel del Norte del Valle en 2002. El Departamento de Justicia de EEUU estimó que su organización había enviado más de 500 toneladas métricas de cocaína por un valor superior a los $10.000 millones. Ofrecieron una recompensa de $5 millones por su cabeza. Para 2008, Varela se escondía en las montañas de Venezuela, pagando a generales y políticos venezolanos para mantenerse con vida. Ya había sobrevivido a una guerra civil entre cárteles que se cobró unos 1.000 muertos. Se creía intocable en su cabaña de montaña en Mérida. Se equivocaba. Sus 2 principales tenientes, Diego Rastrojo y Comba, habían llegado a un acuerdo con el capo rival Daniel "El Loco" Barrera. Barrera quería las rutas de contrabando del oriente colombiano de Varela. Los 2 tenientes querían todo lo demás. La noche del 29 de enero de 2008, Varela dormía en el complejo de cabañas Aire Fresco, a las afueras de Mérida. Su escolta personal, conocido únicamente como El Grasoso, dormía en la habitación de al lado. A su chofer, Goyo, lo habían enviado antes del amanecer a comprar el desayuno. Cuando Goyo regresó 1 hora más tarde, vio los impactos de bala en la puerta de la cabaña. No se detuvo, no entró, dio media vuelta al coche y huyó. Dentro de la cabaña, Varela ya estaba muerto. El Grasoso, su escolta, yacía muerto a su lado. Varela viajaba bajo una identidad falsa. A los peritos venezolanos les llevó 32 puntos de cotejo dactilar confirmar que el cuerpo de la morgue era realmente el del hombre más buscado de Colombia. El periódico colombiano El Tiempo publicó el titular que lo resumía todo. Al capo Varela lo mató su gente. Rastrojo y Comba se quedaron con las rutas del occidente. El Loco Barrera se quedó con las del oriente. El hijo de Varela fue asesinado al año siguiente. En menos de 5 años, todos los hombres implicados en su muerte estarían en una prisión federal estadounidense o bajo tierra. One o'clock on a Thursday afternoon in downtown Ciudad Juárez, over the border from El Paso, Texas. Assassins gunned down a victim outside a crowded shopping mall, and their rifle fire also caused a line of other cars to crash. Algunos jefes ven venir la traición. Rafael Aguilar Guajardo no la vio. Era un excomandante de la Policía Federal en la notoria Agencia de Inteligencia Mexicana DFS. Tras la muerte de Pablo Acosta en 1987, Aguilar cofundó lo que se convertiría en el Cártel de Juárez. Incorporó a un teniente más joven para gestionar las operaciones. El nombre de ese teniente era Amado Carrillo Fuentes. Durante 5 años, Carrillo Fuentes construyó en silencio su propia red dentro de la organización de Aguilar. Cultivó sus propios contactos en el ejército mexicano, desarrolló sus propias rutas de contrabando. Esperó. Para 1993, Aguilar Guajardo era un fugitivo con $100 millones en bienes incautados y una orden de arresto federal sobre su cabeza. 2 días antes de morir, supuestamente amenazó con destapar a sus contactos de alto nivel en el gobierno si no lo protegían. Esa fue la amenaza equivocada. 12 de abril de 1993, fin de semana de Pascua.
Aguilar Guajardo estaba de vacaciones con 15 miembros de su familia en el Hyatt Cancún Caribe. Habían pasado el día en una excursión en submarino por el arrecife. Esa noche, salía del restaurante Gypsies en la zona turística de Cancún junto a su esposa y su hijo de 11 años. Varios pistoleros abrieron fuego desde el otro lado del bulevar con armas automáticas. Las balas atravesaron el patio. Aguilar Guajardo y un turista estadounidense murieron en la acera. Su esposa y su hijo resultaron heridos. Carrillo Fuentes tomó el control del cártel de Juárez en menos de 48 horas. Llegó a ser conocido como el Señor de los Cielos, porque contrabandeaba cocaína en su propia flota de aviones, Boeing 727. Duró 4 años. En 1997, huyendo de una cacería policial en México, Carrillo Fuentes ingresó en un hospital privado de la Ciudad de México para someterse a una cirugía plástica y cambiar su rostro. Murió en la mesa de operaciones. Los 2 cirujanos aparecieron muertos más tarde. Sus cuerpos fueron arrojados a un lado de una carretera dentro de tambores de aceite. El cártel de Juárez sobrevivió a todo aquello. Sigue operando en la actualidad. Witnesses said it was a gangland-style killing. 4 heavily armed men wearing ski masks opened fire with automatic weapons. In addition to murdering Galante and his associate Nino Coppola, the killers also murdered the restaurant's owner and wounded his 17-year-old son. Carmine, The Cigar, Galante, era un asesino de la vieja escuela de la mafia. Las fuerzas del orden lo vincularon con entre 80 y 100 asesinatos desde 1926. Tras su salida de la prisión federal en 1974, intentó hacerse con el control de la familia criminal Bonanno y apoderarse de todo el mercado de heroína de Nueva York. Importó a pistoleros sicilianos, llamados Zips, para nutrir su personal. Le decía a todo el mundo que era intocable. La comisión de las 5 familias decidió que estaba acabado. El plan se ejecutó a través de los propios escoltas sicilianos personales de Galante, Cesare Bonventre y Baldo Amato. Según los informes del Mob Museum, los 2 Zips no dudaron. Les ofrecieron ascensos y una tajada más grande del negocio de la droga de la familia. Entregaron a su propio jefe para que fuera ejecutado. 12 de julio de 1979. Galante estaba almorzando en la terraza del restaurante italiano Joe and Mary's en Bushwick. Su primo Giuseppe Turano era el dueño del local. El capo Leonard Coppola estaba sentado en la mesa. Bonventre y Amato custodiaban a Galante a cada lado. Ellos eran su protección. Cerca de las 2:45 de la tarde, 3 pistoleros enmascarados cruzaron el restaurante. Bonventre y Amato se quedaron completamente inmóviles. No echaron mano a sus armas. No gritaron ninguna advertencia. El fuego de escopetas y pistolas destrozó el patio. Galante murió en la mesa. Turano murió a su lado. Coppola murió en su silla. La famosa fotografía del New York Post sobre la escena mostraba a Galante de espaldas, todavía con el puro apretado entre los dientes. Bonventre y Amato salieron sin un solo rasguño. Ambos fueron promovidos a posiciones de capo dentro de la familia Bonanno como recompensa. Bonventre duró 5 años antes de ser asesinado en 1984. Amato cumple actualmente una condena a cadena perpetua por una condena no relacionada por doble homicidio. Solo uno de los 3 tiradores enmascarados, Bruno Indelicato, fue condenado por el ataque a Galante. Cayó en el juicio a la Comisión de la Mafia de 1986. Did you know Roy DeMeo? Of course I know. See, there's a line with everything in life. There's a line. I think he crossed the line from a hit guy and became a serial killer. Algunas de estas historias terminan con un jefe asesinado por hombres a los que apenas conocía. Esta termina con Roy DeMeo, asesinado por el hombre que lo crió en la mafia. DeMeo dirigió la cuadrilla de asesinos más prolífica de la historia de la mafia estadounidense. El Mob Museum estima que él y su grupo participaron en más de 200 asesinatos. Operaban desde el Gemini Lounge en Brooklyn. Para 1982, el cerco federal se estaba estrechando. Un ex socio llamado Vito Arena se había pasado al FBI. DeMeo recibió una segunda citación de un gran jurado federal. Paul Castellano, quien sería asesinado 3 años después, se convenció de que DeMeo se derrumbaría y arrastraría a toda la familia con él. Castellano le dio el encargo al mentor de toda la vida de DeMeo. El hombre se llamaba Anthony Nino Gaggi.
Gaggi era el capo de los Gambino que había reclutado a DeMeo en la mafia allá por 1965. Había respondido por él durante casi 2 décadas. Lo había tratado como a un hijo. Gaggi aceptó el contrato de todos modos. 10 de enero de 1983, DeMeo fue atraído al taller de chapa y pintura de Patrick Testa en Brooklyn, para lo que creía que era una reunión de rutina. Los hermanos Testa trabajaban en la parte delantera del taller. DeMeo entró, se quitó el abrigo y se giró hacia Nino. Se dio cuenta de lo que iba a pasar demasiado tarde. El relato del asesinato en el Mob Museum es preciso. No bien DeMeo se quitó la chaqueta, señala el informe. Nino abrió fuego. La propia cuadrilla de DeMeo, los hombres a los que él había entrenado, los hombres que habían matado a su lado durante años, contemplaron la escena sin mover un solo dedo. 10 días después, unos pescadores sobre hielo en el Varuna Boat Club de Sheepshead Bay abrieron el maletero de un Cadillac abandonado. El coche era de DeMeo. El cuerpo parcialmente congelado de su interior era el de DeMeo. Había sido asesinado por su propia familia en el sentido más literal. Gaggi fue a una prisión federal 3 años después por una condena por homicidio no relacionada. Murió allí en 1988. Home or prison? New York's Anti-Crime Committee says a killer for Murder Incorporated has been a jittery hermit for more than a month in his heavily guarded home at Fort Lee, New Jersey. The committee says Anastasia has double-crossed his underworld bosses. Albert Anastasia era llamado el gran execucionador de Murder Incorporated. Dirigió el brazo ejecutor de la mafia estadounidense en las décadas de 1930 y 1940. A la unidad se le atribuyeron cientos de asesinatos por encargo. Para 1957, era el jefe de lo que con el tiempo se convertiría en la familia criminal Gambino. Eso lo convertía en un problema. Su subjefe, Carlo Gambino, había estado conspirando en secreto con Vito Genovese para eliminarlo. Anastasia se había enemistado con Meyer Lansky y Santo Traficante al intentar meterse en los casinos de La Habana. El golpe necesitaba que su escolta personal, un hombre llamado Anthony Coppola, se hiciera a un lado. 25 de octubre de 1957. Anastasia fue trasladado desde su mansión en Fort Lee, Nueva Jersey, hasta el Hotel Park Sheraton, en la calle 56 Oeste y la 7ª Avenida de Manhattan. Su chofer aparcó el coche en el garaje subterráneo y salió a la calle. Según múltiples relatos históricos, su escolta Coppola también se alejó de su puesto momentos antes del ataque. Nunca se ha aclarado si Coppola fue cómplice activo o si simplemente estuvo convenientemente ausente, pero el momento elegido hablaba por sí solo. Anastasia entró solo en la barbería de Grasso, dentro del hotel. Se sentó en la silla número 4, se reclinó. Le colocaron una toalla caliente sobre la cara. 2 pistoleros enmascarados entraron segundos después. Dispararon 10 veces. Anastasia, con la toalla aún sobre el rostro, se levantó desorientado del sillón. Tropezó hacia adelante y se abalanzó contra los reflejos de sus atacantes en el espejo de la barbería. Murió sobre el suelo de baldosas. Los tiradores nunca fueron identificados oficialmente. Años más tarde, se afirmó que Joe Gallo, el capo de Brooklyn, se jactó ante su gente diciendo que a los 5 se les podía llamar simplemente el quinteto de la barbería. Carlo Gambino, el subjefe infiltrado que lo había orquestado todo, se convirtió en el jefe de la familia que llevaría su nombre para siempre. La dirigió durante las siguientes 2 décadas. Murió por causas naturales, en su propia cama, en 1976. Algunas de las traiciones más escalofriantes de la historia de la mafia proceden de la patria de origen. La mafia siciliana ejecutaba sus purgas internas con un tipo de dramatismo frío que raras veces se ve en Estados Unidos. Rosario Riccobono era el jefe del Cosca, de Partana Mondello, y miembro de la comisión de la mafia siciliana. Durante la Segunda Guerra de la Mafia, cambió de bando para apoyar a los Corleonesi, la brutal facción rural liderada por Totò Riina. Ayudó a atraer a los leales a Bontade e Inserillo hacia su muerte. Pero Riina no confiaba en un hombre que ya había traicionado
traicionado una vez, así que decidió que toda la organización de Riccobono debía ser liquidada. No solo Riccobono, todos los hombres a su alrededor. 30 de noviembre de 1982, Riccobono y unos 8 de sus hombres de mayor confianza fueron invitados a un banquete en la finca de campo de Michele Greco, en el distrito de Siaculi, en Palermo, la casa de otro miembro de la comisión, una comida amistosa entre aliados. Riccobono llevó a sus escoltas, se sentó, comió, bebió. Después de la comida, Riccobono hizo lo que siempre hacía, se quedó dormido en su silla para echar la siesta posterior al almuerzo. Esa fue la señal. Según múltiples pentiti de la mafia siciliana que atestiguaron posteriormente, cada uno de los hombres de Riccobono fue separado de los demás durante el postre. Cada uno fue estrangulado por el hombre sentado a su lado en la mesa. Los escoltas nunca tuvieron oportunidad de defenderse porque sus propios escoltas eran los hombres que los estaban estrangulando. Pino Greco, el ejecutor de Michele Greco, garroteó personalmente a Riccobono en su silla. Riccobono nunca despertó. Los cuerpos fueron disueltos en ácido en un establo detrás de la finca. Nunca se encontró ninguno. El hermano de Riccobono, Vito, fue decapitado días después dentro de su propio coche. El Cosca de Riccobono simplemente dejó de existir en una sola tarde. Riina consolidó el control total sobre la mafia siciliana. Se convirtió en uno de los golpes internos más limpios de la historia de la mafia, en parte porque no hubo supervivientes ni cadáveres. Solo quedó una tarde vacía y un Cosca desaparecido. Hundreds of homeless peasants stood in line to receive handouts of cash, not from a relief worker, but from a drug boss, the most violent of the Colombian drug bosses, Gonzalo Rodriguez. In a few hours, Rodriguez, guarded by the national police, personally handed out almost $200,000, using a small amount of his billions in cocaine profits to make himself a beloved figure with people who may not know much. Lo apodaban El Mexicano por su obsesión con la cultura ranchera mexicana. Fue uno de los 4 socios fundadores del Cártel de Medellín, junto a Pablo Escobar y los hermanos Ochoa. La revista Forbes lo nombró multimillonario en 1988. José Gonzalo Rodríguez Gacha dirigía los grupos de choque del cártel, financió los escuadrones de la muerte de extrema derecha, originales en Colombia, libró una guerra privada contra el Cártel de Cali que mató a cientos de civiles. Para diciembre de 1989, todas las fuerzas de seguridad de 2 países lo estaban buscando. Tenía 25 escoltas en todo momento. Se movía constantemente. Se escondía en casas de seguridad en Cartagena y Tolú. El bloque de búsqueda colombiano nunca lograba acercarse lo suficiente. El avance decisivo vino desde dentro. Un hombre conocido como El Navegante era miembro de la organización de Gacha. Múltiples fuentes colombianas afirman que en realidad era un informante del rival Cártel de Cali, infiltrado años atrás en el círculo íntimo de Gacha. Le facilitó a las autoridades colombianas la ubicación exacta de Gacha. 15 de diciembre de 1989. 2 helicópteros del bloque de búsqueda colombiano se dejaron caer sobre una propiedad costera entre Coveñas y Tolú. Gacha, su hijo adolescente Freddy y 3 escoltas saltaron de una camioneta roja y corrieron hacia una plantación de plátanos. Los artilleros del bloque de búsqueda abrieron fuego con ametralladoras calibre .50 desde los helicópteros. Freddy y 2 escoltas cayeron primero. Gacha y el último escolta intentaron seguir corriendo. Ambos fueron abatidos en el campo. Colombia lo celebró en las calles. Pablo Escobar, viendo las noticias desde su refugio en Medellín, comprendió al instante lo que había sucedido. El informante dentro del cártel de Gacha llevaba mucho tiempo operativo. El Estado había logrado llegar más allá de los 25 escoltas de Gacha y sacarlo a la luz. Escobar intensificó su guerra contra el gobierno colombiano en cuestión de horas. Él mismo sería casado 3 años después. A Joe Maseria lo llamaban Joe the Boss, porque quería ser el jefe de todo. Era uno de los 2 reyes en pugna de la guerra de Castellamare, a principios de la década de 1930 en Nueva York. Trató a sus capitanes de calle como carne de cañón, mientras acumulaba una fortuna en tributos procedentes de todos los distritos. Su mano derecha era un joven siciliano llamado Charles Luciano. La gente empezaba a llamarlo Lucky. Lucky Luciano había estado negociando en secreto con el rival
rival de Masseria, Salvatore Maranzano. El trato era sencillo: matar a Masseria, terminar la guerra y quedarse con sus negocios. Luciano reclutó a sus mejores pistoleros: Vito Genovese, Albert Anastasia, Joe Adonis y Bugsy Siegel. 15 de abril de 1931. Luciano invitó a Masseria a almorzar en la nueva Villa Tamaro, en la calle 15 oeste de Coney Island. Comieron, bebieron. Después de la comida, empezaron una partida de cartas. Entonces Luciano se excusó y fue al baño. 4 pistoleros cruzaron la puerta del restaurante menos de un minuto después. Genovese, Anastasia, Adonis y Siegel caminaron derecho hacia la mesa del fondo. Vaciaron sus armas sobre Joe the Boss. El famoso detalle del New York Daily News, que los historiadores todavía debaten si realmente ocurrió, fue que Masseria murió con el as de picas, la carta de la muerte, todavía apretado en su mano enjollada. Lo que no está en discusión es que los propios escoltas de Masseria habían desaparecido misteriosamente del restaurante antes de que llegaran los tiradores. Los habían comprado, les habían hecho una señal para alejarse. Luciano había llegado al corazón del equipo de seguridad de Masseria y había puesto a cada uno de sus hombres en su contra. Cuando Luciano salió del baño, Joe the Boss estaba muerto en su silla. La guerra de Castellamare había terminado. Maranzano se quedó con los negocios de Nueva York. Luciano se quedó con la familia de Masseria. 5 meses después, Luciano le haría exactamente lo mismo a Maranzano. Salvatore Maranzano se declaró capo di tutti capi, jefe de todos los jefes. En cuanto el cuerpo de Masseria tocó el suelo, reestructuró la mafia de Nueva York en las 5 familias en 1931. Luego cometió el error de intentar ser el único jefe por encima de todas ellas. Tenía una lista de hombres a los que quería muertos. Lucky Luciano estaba en el primer lugar. Para septiembre de 1931, Maranzano había contratado al asesino independiente Vincent Mad Dog Cole para matar a Luciano, pero Tommy Lucchese, un aliado de Luciano incrustado dentro de la organización de Maranzano, le dio el aviso a Lucky. Luciano tenía que actuar primero. El plan fue casi quirúrgico. Maranzano esperaba una auditoría del Servicio de Impuestos Internos, IRS. Les había dicho a sus propios escoltas que acudieran a su oficina de Park Avenue desarmados para que no pudieran acusarlos de delitos de armas durante la inspección. 10 de septiembre de 1931. 4 hombres de traje entraron en la oficina de Maranzano, en el 9º piso del 230 de Park Avenue. Se identificaron como agentes del IRS. Mostraron placas. Los escoltas de Maranzano, ahora desarmados, fueron alineados contra la pared y despojados por completo de cualquier defensa. Los 4 hombres no eran del IRS. Habían sido reclutados a través de Meyer Lansky, Bugsy Siegel y Carlo Gambino, específicamente porque sus rostros eran desconocidos para cualquiera en la organización de Maranzano. Tommy Lucchese dio un paso al frente y señaló a Maranzano para que el equipo supiera quién era el objetivo. Acorralaron a Maranzano contra la pared. Lo apuñalaron, luego le dispararon. El asesinato dio inicio a lo que se conoció como la Noche de las Vísperas Sicilianas. En todo el país, docenas de aliados de Maranzano fueron asesinados en ataques coordinados esa misma noche. Luciano abolió el título de jefe de todos los jefes, creó la comisión, reestructuró la mafia estadounidense en lo que seguiría siendo durante los siguientes 90 años. Masseria y Maranzano, 2 jefes asesinados por sus círculos íntimos en 5 meses. "50 years ago, the Chicago mob was much more powerful than it is today. And then something happened to attract attention around the world." Good evening. Sam Momo Giancana, the Chicago crime syndicate chieftain recently named in a reported CIA mafia plot to assassinate Fidel Castro, has been shot to death. Federal, state, and local law enforcement authorities say the killing late last night at the 65-year-old Giancana's suburban Oak Park home looks like an underworld execution. El último hombre de nuestra lista no fue asesinado por los hombres a los que comandaba.
fue asesinado por los hombres que lo habían reemplazado en silencio. Sam Momo Giancana dirigió el outfit de Chicago durante las décadas de 1950 y 1960. Negoció el presunto amaño de votos en el condado de Cook, que ayudó a John F. Kennedy a ganar las elecciones de 1960. Compartía novia con el presidente Kennedy. Trabajó con la CIA en al menos un plan para asesinar a Fidel Castro. Para 1975, el actual jefe del outfit, Tony Accardo, se había puesto nervioso. Giancana tenía programado testificar a la mañana siguiente, el 20 de junio, ante el Comité Church del Senado de los EU. El comité estaba investigando los planes de asesinato de la CIA. El personal del Senado ya estaba en Chicago. Planeaban escoltar a Giancana a Washington al salir el sol. Accardo decidió que ese vuelo no se iba a realizar. La noche del 19 de junio de 1975, Giancana estaba solo en la cocina del sótano de su casa en Oak Park, Illinois. Estaba friendo salchichas, escarola y judías para una cena tardía. El equipo de vigilancia del FBI que debía vigilar su casa esa noche había sido retirado del servicio. No hubo entrada forzada en la vivienda. Eso significaba que el propio Giancana le había abierto la puerta a su asesino. El atacante utilizó una pistola calibre .22 con silenciador. Giancana recibió un disparo en la nuca mientras estaba frente a la cocina. Le siguieron 6 disparos más. La hipótesis de trabajo del FBI, confirmada más tarde por el informante del outfit Nicholas Calabrese, era que Accardo había ordenado el golpe. Se creía firmemente que el ejecutor había sido el ayudante y chofer de toda la vida de Giancana, Dominic Butch Blassie. Blassie fue la última persona vista con él. El caso sigue oficialmente sin resolver. Nadie fue jamás procesado. Giancana nunca testificó ante el Senado. Los secretos de la CIA y los del outfit permanecieron enterrados. El hombre frente a la cocina nunca supo que había preparado su última cena. 12 hombres, 12 organizaciones, un mismo patrón. En casi todos los casos, al jefe no lo derribó la policía, ni sus rivales, ni los agentes federales. Lo derribaron las mismísimas personas a las que pagaba para mantenerse con vida. El escolta que se hizo a un lado, el teniente que organizó la reunión, el mentor que apretó el gatillo, el ayudante que dejó entrar al asesino por la puerta de la cocina. La lección del crimen organizado, en todos los niveles, en todos los países y en todas las décadas, es brutalmente constante. El día en que dejas de ser útil para las personas que te rodean es el día en que te conviertes en una amenaza. Y en este mundo, las amenazas se eliminan, no por obra de tus enemigos, sino de tus amigos. ¿Cuál de estas traiciones internas te sorprendió más? Cuéntanos en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes qué hacer.